8 de la mañana con 30 minutos de este viernes 23 de diciembre. Y bueno, el día de ayer, el diario El País publicó una potente investigación que si no han tenido oportunidad de leerla, por favor revísenla. Ahora se las compartimos en nuestras redes sociales y se titula ¿Cómo el gobierno de Chihuahua encarceló a un fiscal anticorrupción para salvar al político del PRI que desvió 6,000 millones de pesos? Esta investigación tiene que ver con varios temas. Uno de ellos es la brutal corrupción a gran escala de un gobierno del PRI que se despachó, sí, con la cuchara grande. Otro, las incontables irregularidades que pueden existir en un proceso judicial que derivan pues en una impartición de justicia, diría yo, pues sí, a modo. Y por último, y no menos importante, la persecución judicial que puede llegar a enfrentar quien investiga actos de corrupción. Esta mañana le quiero agradecer enormemente al autor de esta investigación, el reportero de El País, Cédric Raciel. Cédric, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, Sheila. No, qué gusto para mí estar aquí contigo. Gracias por invitarme a tu programa. Oye, pues por favor cuéntanos en resumen lo más importante que encontraste al revisar, pues cientos de documentos judiciales, de hacer entrevistas, de seguir toda una pues línea de tiempo seguramente para pues reconstruir parte de esta entramada. Sí, bueno, yo creo que tú lo resumiste de una manera excelente. El tema aquí en el tema se cruzan, por un lado, dos historias. La historia de corrupción, digamos, de César Duarte y la historia de cómo el fiscal que investigó a César Duarte está siendo procesado por esas investigaciones. Pero hay un resumen muy claro. Es la historia de cómo un perseguidor se convierte en perseguido, en este caso, ¿no? Se trata de la historia del exfiscal Francisco González Arredondo, que fue detenido en Chihuahua por el gobierno de Maru Campos, y ahora está siendo acusado de que varias de las declaraciones por las que César Duarte y varios exfuncionarios de Duarte están siendo procesados se obtuvieron por tortura psicológica. Digo, no hay que pormenorizar, no hay que más bien minimizar el tema de tortura psicológica. Es cierto, me han dicho a mí los abogados que claramente una persona puede ser obligada a declarar en su contra, digamos. Lo sabemos, también en este país ha habido casos recientes de personas que son inculpadas con base en declaraciones obtenidas por tortura, de que se inculpen, digamos, en algunos casos, en algunos delitos que no cometieron. Por eso no hay que minimizar el delito, ¿no? Pero en este caso lo que hemos ido encontrando es que pues hay personas que son exfuncionarios que trabajaron con Duarte, que declararon contra Duarte también en su momento entre 2017 y 2019. Ahora mismo esas personas están retractándose, digamos, de las declaraciones, están diciendo que se les presionó, digamos, que se les torturó para hacer estas declaraciones. Y lo que está en juego es que más allá, digamos, de la historia del propio exfiscal que está siendo detenido, es que si se llega a concluir que estas declaraciones fueron obtenidas por tortura, pues el proceso contra Duarte, que como tú decías, pues es un ícono de los casos de corrupción de los gobiernos del PRI, que ahora mismo está vinculado a proceso, que tiene 18 órdenes de aprehensión en su contra. O sea, sí. Digamos, no una, no dos, 18 órdenes de aprehensión en su contra, pues podrían venirse abajo porque, pues eso, una prueba obtenida con tortura puede deslegitimar un montón de casos, ¿no? Digamos, como en esta teoría del fruto prohibido, digamos, donde una prueba vicia también el proceso. Entonces, por eso lo que hacemos con esta investigación es, digamos, poner el foco sobre lo que puede pasar con un exfiscal que además
hay una serie, digamos, de actos que parecen como muy basados en el rencor. O sea, es un fiscal al que ponen en la misma cárcel donde fue puesto no solo Duarte, sino un montón de funcionarios, exfuncionarios, políticos, empresarios que él mismo procesó. Sí, Platicamos en la investigación con un exfiscal de Colombia, igual de derechos humanos, que nos dice que es inaudito, ¿no? Que un fiscal, él dice, nuestros fiscales somos intocables, pero si nos van a investigar, pues no nos pongan allí donde nosotros pusimos a los criminales, ¿no? O sea, es bastante increíble lo que está pasando con el fiscal en Chihuahua. No solo, digamos, por el proceso que parece muy, según el mismo gobierno federal, el mismo López Obrador ha puesto una luz sobre el caso, porque le parece un acto de venganza, de persecución, sino que llega a unos extremos increíbles como ¿no? Como de que no solo procesas un fiscal anticorrupción, sino que además lo metes a la cárcel donde están los procesados en gran parte gracias a ese fiscal. Entonces sí, llega a unos límites ahí muy increíbles. Tremendo, y además creo yo, y destaco mucho una parte de tu investigación sobre los testigos. Me parece relevante porque entiendo, corrígeme si me equivoco, ¿son de identidad reservada dentro del proceso? Sí, okay. Sí, Pero tú los identificaste y además plasmas, creo, con mucha claridad el papel que juegan en este caso, porque además, pues, como comentábamos, pues formaron parte, pues, de toda esta entramada y tienen pleno conocimiento, pues, de lo que están hablando y de alguna u otra forma su declaración, su testimonio, pues, es importantísimo dentro de la investigación. Sí. Te digo, es de lo curioso del caso. Son el denunciante, hay un denunciante y 5 testigos que sustentan esta nueva acusación de la Fiscalía de Chihuahua. Pues son personas que, si nos vamos hacia atrás, las 6 personas que lo denuncian son exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda de Duarte. Estos exfuncionarios, en su momento, testificaron con la Fiscalía en los tiempos de Javier Corral, pues cómo participaron en los desvíos. O sea, el gobierno de Duarte fue uno de los más corruptos de los gobiernos del PRI. En su momento, tú te acordarás, Sheila, pues hablábamos de los Duartes. Sí. Había un César y un Javier Duarte. Sí. Y estaba por otro lado también en esta generación de los nuevos gobiernos del PRI, pues también Roberto Borge, ¿no? Y sabemos que, bueno, fue un sexenio también, por cierto, que también fue, ahora mismo lo sabemos, muy cuestionado por estos actos. Totalmente. Un ejemplo. Sí, adelante. Perdóname, Sheila. Un ejemplo. El gobierno de Duarte fue cachado en 2017 por una cosa que se llamó la Operación Zafiro. Para allá iba justamente. Sí, exacto. Claro. En 2016, el gobierno de Duarte, en contubernio con la Secretaría de Hacienda Federal, que encabezaba Luis Videgaray, y el PRI, que encabezaba nada más y nada menos que Manfredo Beltrones, triangularon 250 millones de pesos que pasaron de Hacienda Federal al gobierno de Chihuahua y de ahí al PRI para financiar campañas políticas en esa elección. Así es. Estos funcionarios, muchos de esos funcionarios testificaron y contaron cómo se les pidió desviar ese dinero, ¿no? Como cada uno tiene una función. Era, por un lado, revisar las empresas fantasma, elaborar los contratos falsos, firmar documentos, ir por el dinero. Entonces, en su momento, estos funcionarios, exfuncionarios, contaron a detalle cómo, básicamente, pues, consumaron el desvío. O sea, hablamos mucho los periodistas en abstracto de se desvió dinero, no sé qué. Bueno, estos desvíos los hacen personas. Suceden porque hay una cadenita
de funcionarios que hacen un trabajo que básicamente concreta los desvíos. Estos funcionarios lo hicieron. Y esos funcionarios lo testificaron. Y estas investigaciones que hizo la Fiscalía no solo están sustentadas en los testimonios de los funcionarios, tienen los contratos, las facturas y demás. Y ahora, es lo más curioso del caso, ahora estos funcionarios dicen, pues, que no es cierto. Y no solo que no es cierto, sino que además fueron presionados por esto. La misma gobernadora ahora de Chihuahua, Maru Campos, en su momento fue implicada en estos testimonios de corrupción, en lo que se llamó la nómina secreta. Según estos testimonios, Duarte tenía una caja chica de la que sacaba dinero y le pagaba a políticos, a sindicalistas, a periodistas, a empresarios. Y la misma Maru Campos, según estas investigaciones por las que fue procesada, fue vinculada a proceso, y hizo campaña vinculada a proceso. Se le acusó en su momento de haber recibido 10 millones de pesos cobrando, y la Fiscalía presentó copias de unos recibos en los que ella firmaba. Está la firma de Maru Campos recibiendo cheques del gobierno de Duarte en su momento, entre 2014 y 2016, siendo ella vicecoordinadora de los diputados del PAN, ella estaba cobrando. Entonces, para varios, para Javier Corral, que lo entrevistamos y lo ponemos en el texto, para varios activistas también, los abogados del exfiscal, para el mismo López Obrador, esto parece más un acto de venganza de una administración, de una gobernadora que fue salpicada también por estos actos de corrupción. Y ahora ella misma lo ha dicho, a meses atrás ha dicho que su mismo expediente donde ella es señalada fue armado, ¿no? Porque ella decía todavía en su momento, aunque no estaba iniciando ningún expediente, y decía, pues es que fueron presionadas las personas para estar en contra. Bueno, ahora hay ya en su administración una investigación que dice que fueron presionados los mismos funcionarios. Por eso te digo, da unos vuelcos esta historia que parece risa. A raíz del comentario de López Obrador en la mañanera, la Fiscalía General le pidió a la Fiscalía Local entregarle el expediente, y la Fiscalía Local no lo quiere entregar, no lo ha entregado. Pues llama mucho la atención también porque hay esta resistencia, ¿no?, a nivel local para pues cumplir con esta obligación. Los casos de tortura, que es de lo que se le acusa al exfiscal, deberían ser investigados por la Fiscalía General, y la local no lo está cumpliendo, digamos, en este caso. Sí, es que son muchos detalles, son muchos datos, justo esto que comentabas de la Operación Zafiro, y que bueno, pues el propio Corral cuando crea esta pues comisión, pues sí, para investigar todo lo que eran actos de corrupción en el pasado, pues sí dio estos resultados, y pues ahora a través de esta investigación que nos compartes, bueno, pues se da a conocer cómo da este vuelco. Y también otro punto que me pareció relevante fue el protocolo de Estambul que implementó este Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, que pues de alguna forma la defensa de González Arredondo, pues estaba, pues de alguna forma, pues poniendo un poco entredicho, ¿no? O, pues desconfiando un poquillo. Sí, digo, la defensa pues menciona que esta organización, en principio, pues que no tiene facultades, digamos, para expedir un protocolo de Estambul. Más allá de eso, la defensa dice que mira, esta organización se constituyó en 2017 y entre sus objetos sociales no tiene pues expedir el protocolo de Estambul. Digamos, no seamos tan exigentes, no, probablemente no haya una organización que se constituya para eso. Pero lo que sí es relevante de lo que comenta la defensa es que de los 4 especialistas que esta organización contrata, digamos, o trae para hacer el protocolo de Estambul,
3 son psicólogos extranjeros. Es un colombiano, un costarricense y un salvadoreño que no revalidaron sus estudios en México, que es un requisito en México para ejercer la profesión aquí, y que esos son los que certifican el estudio. O sea, parece un detalle menor, pero eso, o sea, es probablemente si los abogados lo impugnan, digamos, que este resultado se use como prueba en el juicio de González Arredondo, pues es probable que también es esperable que un juez pues también lo eche atrás, porque eso, o sea, es un trabajo profesional del que los autores no tienen, digamos, permisos básicamente para legitimarlo en México. Estos especialistas pues entrevistaron al denunciante y a los testigos y pues corroboraron que hubo tortura psicológica, que lo que denuncian la redundancia, los denunciantes contra el exfiscal, pues es que cuando ellos estaban testificando contra Duarte y varios exfuncionarios, pues que eran encerrados por largas horas, que no se les daba agua, que no se les dejaba ir al baño, no se les dejaba comer, que les gritaban, que los ofendían, que los amenazaban con ir a la cárcel, ¿no? Y entonces ellos desarrollaron depresión, estrés, tuvieron alteraciones de sueño, que hablan ahí de que pues su mismo círculo familiar se rompió, que cuando veían una patrulla tenían taquicardias. Entonces, bueno, esta organización certifica que hubo tortura psicológica, y la jueza que está procesando ahora al exfiscal pues valora que los testimonios sumados a este protocolo de Estambul pues ya son, digamos, pruebas suficientes para suponer que hubo una tortura, y lo vinculan a proceso, y esa misma jueza pues lo deja encerrado en la misma cárcel donde está Duarte, y no solo personas vinculadas por actos de corrupción o sentenciadas, sino como González Arredondo llevaba 16 años en la fiscalía, pues él también tuvo ahí un paso por investigaciones de secuestro, homicidio, feminicidio. Entonces en esa misma cárcel también están sentenciados por estos delitos, y ahí mismo es donde meten a este exfiscal de Chihuahua, que insisto, es un caso icónico para poner atención, porque se siente un precedente sobre la persecución de los delitos de corrupción y lo que le puede pasar a un investigador cuando llega una nueva administración que fue rozada también por esas investigaciones. Pues muy importante esta investigación, Cédric Raciel, reportero del País México. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto seguimos atentos al caso. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy buen día. Saludos también a tu audiencia. Muchas gracias, Cédric. Un abrazo.